Mi esposa me humilló en la fiesta de la oficina con su novio. Ayúdenme a llegar a 1000 suscriptores. Apoya el video con un like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno. Gracias. Me llamo Valentina Morales y ojalá pudiera decir que esta historia me llena de orgullo. Pero no, no lo hace. Es el tipo de recuerdo que se queda grabado en lo más profundo de tu mente, como una cicatriz que nunca termina de sanar. Oscura, dolorosa, imposible de ignorar una vez que la tocas. Y aún así, durante mucho tiempo, me convencí de que no era tan grave. Me decía a mí misma, todo el mundo bromea, todo el mundo coquetea, todo el mundo se deja llevar por el momento, pero no todo el mundo destruye su matrimonio en una fiesta corporativa. Mi esposo, Diego, es de esos hombres callados, firme, reflexivo, del tipo que recuerda cómo te gusta el café incluso en los días en que tú misma apenas puedes recordar tu propio nombre. Esa noche, él solo estaba allí para apoyarme. Nunca le gustaron las salas llenas de ruido, las copas tintineantes, ni las conversaciones vacías de ejecutivos borrachos. Pero vino porque yo se lo pedí. Y amo eso de él, esa disposición de aparecer por mí, incluso cuando no es su mundo, incluso cuando sé que preferiría estar en casa, con un libro y una taza de té. Pero últimamente, su dulzura me irritaba, su paciencia me parecía aburrimiento, su constancia, previsibilidad. Ansiaba algo más afilado, algo más emocionante, algo que hiciera latir mi corazón con fuerza en lugar de simplemente sentirme segura, algo peligroso. Y ahí es donde entró Mateo. Mateo Ruiz, encantador, seguro de sí mismo, injustamente atractivo. Mi compañero de trabajo con un talento especial para convertir cada frase en algo tentador. El tipo de hombre que te hace olvidar las consecuencias, que te hace creer, aunque sea por un instante, que la vida puede ser diferente, más intensa, más viva. La fiesta era ruidosa, las luces demasiado brillantes, las copas de vino tinto demasiado fuertes. Llevaba un vestido que compré solo porque sabía que a Mateo le gustaría, negro, ajustado, con un escote que dejaba poco a la imaginación. Y él lo notó, por supuesto que lo notó, siempre lo hacía. «Te ves increíble esta noche, Valentina», susurró cerca de mi oído, con esa voz que parecía diseñada para derretir resistencias. Y sentí que la habitación giraba un poco, solo un poco, lo suficiente para perder el equilibrio. Me dije a mí misma que era inofensivo. Me dije que solo estaba coqueteando. Me dije que nadie iba a salir lastimado, que Diego ni siquiera se daría cuenta, que él estaba ocupado siendo el hombre invisible que siempre era en estas reuniones. Entonces vi a Diego parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su pantalón gris, esa sonrisa gentil en su rostro, orgulloso de verme brillar en una sala donde él no conocía a nadie, donde nadie lo conocía a él, donde era solo el esposo de Valentina. Y aún así, no me detuve. Mateo bromeó sobre cómo debía estar agotada cargando con todo el departamento sobre mis hombros, y yo reí demasiado fuerte, tocando su abrazo como si fuera lo más natural del mundo, como si Diego no estuviera allí, como si mi matrimonio no existiera, como si las promesas que hice frente a un altar hace 5 años fueran solo palabras vacías. Ni siquiera miré hacia atrás para ver si Diego había escuchado. Si lo hubiera hecho, tal vez me habría detenido. Tal vez. Pero no lo hice. En un momento dado, cuando Mateo bromeó sobre que yo era demasiado elegante para conformarme con la lealtad de pueblo pequeño, le respondí, bueno, alguien tiene que mantener a mi esposo interesante. La gente rió. Yo también reí. Fue cruel. Y Diego escuchó cada palabra. El cambio en la habitación fue sutil, como si la temperatura hubiera bajado unos grados, pero lo sentí. Mi risa se desvaneció cuando me di cuenta de que el silencio detrás de mí no estaba vacío. Era él, parado allí, observándome con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, no era dolor, era algo más frío, algo afilado, algo que me hizo sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio. Caminó hacia mí lentamente, a propósito, cada paso medido, deliberado. Por un momento todo lo demás desapareció. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido lejano,
Incluso Mateo dio un paso atrás como si hubiera sentido el cambio en el aire. Los ojos de Diego se clavaron en mis ojos y mi estómago cayó como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. Mi boca se secó. Intenté sonreír, intenté quitarle importancia como si fuera una broma, pero la mirada en su rostro hizo que las palabras se desmoronaran antes de formarse. Todos estaban mirando. Las conversaciones se detuvieron. Las copas de copa se congelaron en el aire. Toda la sala se inclinó sin moverse, esperando, observando. Diego solo estaba bromeando. Él terminó por mí, sin sonreír todavía. Te burlas de mí para impresionar a un hombre que ni siquiera te sostendría el cabello si estuvieras enferma. Algunas personas jadearon. Mateo se puso rígido. Extendí la mano para tocar el brazo de Diego, pero él se apartó. Y ese pequeño movimiento golpeó más fuerte que una bofetada. Algo en su rostro se endureció, como si una puerta dentro de él se cerrara de golpe. Y cuando habló de nuevo, su voz ya no era suave, ya no era insegura ni apologética, era fría, controlada, casi aterradora. Bien, dijo, si quieres ver lo interesante que puedo ser. Se inclinó más cerca, tan cerca que sentí su aliento junto a mi oído. Puedo mostrarte interesante. Cuando dio un paso atrás, la habitación estaba completamente en silencio, esperando, observando, conteniendo la respiración. Y entonces Diego hizo algo que lo cambió de ser el hombre callado e inofensivo que todos pensaban que era, a alguien que ninguno de nosotros reconoció. Alguien que me asustó, alguien que congeló la sala en total shock. Diego no gritó, no rompió nada, no salió furioso como un esposo herido exigiendo disculpas. Eso habría sido más fácil de aceptar, más fácil de reparar. En su lugar, hizo algo mucho peor. Sonrió. No la sonrisa gentil y paciente que conocía tan bien. Esta era afilada, casi cortante, del tipo que hace que tu cuerpo se tense antes de que tu mente lo comprenda, del tipo que te dice que alguien ha llegado a un lugar donde el dolor ya no tiene poder. Diego, susurré, con la voz temblando, por favor no hagas una escena. ¿Una escena?, murmuró, con una risa tranquila. Valentina, ya terminé de ser el hombre callado en la esquina. Esta noche tú querías un espectáculo. Sus ojos se deslizaron hacia Mateo. Démosles uno. Antes de que pudiera hablar, Diego se movió más allá de mí y deslizó su mano en el bolsillo interior de su blazer. Por un breve segundo, el miedo me atravesó, pensando que iba a hacer algo imprudente, pero en lugar de eso, sacó su teléfono y lo levantó como si fuera una prueba. ¿Sabían, dijo con calma, que la lealtad solo es tan fuerte como la persona que la elige? La gente intercambió miradas confundidas. Mateo se movió incómodo. Entonces Diego continuó, con voz firme, casi precisa. No estoy enojado porque coqueteaste, dijo. Estoy enojado porque pensaste que era demasiado ciego para notarlo. Sus ojos se encontraron con los míos, o demasiado amable para responder. El calor inundó mi rostro, la vergüenza se extendió por mi piel como fuego. Me sentí expuesta, despojada de cada gramo de confianza que había tenido antes. «Diego, ¿podemos hablar de esto en otro lugar, por favor?», supliqué. Él me ignoró. «Déjenme decirles algo sobre mi esposa», dijo, elevando la voz lo suficiente para que todos escucharan. No gritaba, solo lo suficientemente fuerte para cortar el ruido. Le encanta la atención, el tipo que la hace sentir especial, deseada, pero olvida que los hombres que le dan esa atención no son los que se quedan cuando la vida se pone fea. Mateo se puso rígido, claramente deseando poder desaparecer. «Diego, detente», susurré, pero no había terminado. «Verán», continuó, mientras ella estaba ocupada tratando de impresionar a alguien que se alejaría en el momento en que algo más brillante apareciera, olvidó que yo he estado cargándonos a ambos durante años, en silencio, pacientemente, porque creía que ella valía la pena. Mis ojos ardieron, la verdad en su voz dolía más que la vergüenza jamás podría. Y esta noche, agregó mirándome directamente, me doy cuenta de que ella no quiere un esposo, quiere una audiencia. Un suave jadeo la corrió la sala.
Mi garganta se apretó. Diego, eso no es justo. No, interrumpió. Lo que no es justo es fingir amar a alguien a quien ya no respetas. Mi corazón se apretó. Podía sentir cada mirada sobre mí. Pitiedad, juicio, shock. Sin embargo, nada dolía más que saber que él decía cada palabra en serio. ¿Qué quieres?, susurré. Diego lentamente deslizó su anillo de bodas de su dedo. Por un momento, lo sostuvo entre su pulgar e índice, estudiándolo como algo frágil, algo ya roto. Luego lo colocó sobre la mesa junto a nosotros con un suave golpe que sonó más largo que un grito. Claridad, dijo, para ambos. La habitación se congeló. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mateo levantó ligeramente la mano. Lija, amigo, creo que estás llevando esto a... Diego se volvió hacia él tan rápido que Mateo se detuvo a mitad de frase. ¿Crees que estoy haciendo esto por ti?, dijo con voz baja. No te halagues, tú solo fuiste la chispa. El fuego ya estaba ardiendo. Mateo retrocedió como si lo hubieran golpeado. Entonces Diego me miró de nuevo. Realmente me miró, con una frialdad que nunca supe que tenía. Ya estoy terminado de mendigar migajas de afecto de alguien que las arroja como confeti para hombres que pocos conoce. Dijo, ¿quieres emoción, Valentina? Entonces ve a buscarla. Ya no me interpondré en tu camino. Mis rodillas se sintieron débiles. ¿Me estás dejando? No, dijo con calma. Estoy dejando que abandones la versión de mí que creaste, porque ese hombre merecías algo mejor. Cubrí mi boca mientras las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. Diego dio un paso atrás, su frase ilegible. Buenas noches, Valentina. Se dio vuelta y salió de la habitación. No apresurado, no dramático, simplemente se fue. El silencio después fue lo más fuerte que jamás conocí. Lentamente, la gente volvió a sus conversaciones, fingiendo no mirar, fingiendo que el aire estaba pesado con tensión. Mateo se acercó a mí, pero me alejé. Por primera vez esa noche, algo aterrador se hundió en mí. No solo había humillado a mi esposo, había despertado un lado de él que nunca creí que existiera, y al hacerlo, tal vez había destruido a la única persona que realmente me amó. La fiesta continuó, pero mi mundo ya se había derrumbado. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Diego no volvió a casa esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Al principio intenté llamarlo, 1 vez, 2 veces, 10 veces. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Cada mensaje que dejé quedaba sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido del mapa, como si la tierra se lo hubiera tragado entero. Y tal vez eso era exactamente lo que merecía. Me quedé sola en nuestro departamento, rodeada de sus cosas, su taza de café favorita todavía en el fregadero, su chaqueta colgada en el perchero junto a la puerta, su libro abierto en la mesita de noche, marcado en la página donde lo había dejado la mañana de la fiesta. Todo estaba ahí, excepto él. Y la ausencia de Diego era más ruidosa que cualquier grito. El lunes llegó demasiado rápido. Tuve que volver al trabajo. Tuve que enfrentar a la gente que había presenciado mi humillación pública, que había visto cómo destruí mi matrimonio frente a sus ojos. Cuando entré a la oficina, las conversaciones se detuvieron, las miradas se desviaron. Algunos me saludaron con una sonrisa incómoda, otros simplemente fingieron no verme, pero todos habían estado allí. Y Mateo evitó mi mirada por completo. Durante la reunión matutina, se sentó al otro lado de la sala. No hizo contacto visual, no bromeó, no coqueteó. Era como si yo no existiera, como si los últimos meses de tensión sexual entre nosotros hubieran sido borrados de un plumazo. Y me di cuenta de algo devastador. Diego tenía razón. Mateo no era el tipo de hombre que se queda. Era el tipo que juega hasta que las cosas se ponen complicadas y entonces desaparece, exactamente como lo hizo. Esa tarde, mi jefa, Patricia Mendoza, me llamó a su oficina.
Siéntate, Valentina, dijo con una voz que no dejaba espacio para argumentos. Me senté, con las manos temblando ligeramente sobre mi regazo. Patricia se recostó en su silla, estudiándome con esa mirada afilada que la había convertido en la directora más temida de la compañía. La fiesta del viernes fue interesante, dijo lentamente. Tragué saliva. Lo siento mucho, no debería haber... No, interrumpió, levantando una mano. No te estoy pidiendo una disculpa. Te estoy diciendo que tomes unos días libres, una semana, 2 si las necesitas. Parpadeé, confundida. ¿Me estás despidiendo? No te estoy despidiendo, dijo con firmeza, pero claramente necesitas tiempo para arreglar tu vida personal, y francamente, la tensión en la oficina es insoportable. Mateo ha solicitado un traslado a la sucursal de Barcelona. Ya fue aprobado. Se va a fin de mes. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué? Patricia suspiró. Valentina, eres una empleada excelente, pero también eres humana, y los humanos cometen errores, grandes errores. Toma este tiempo, piensa en lo que realmente quieres, y cuando vuelvas, espero que sea con la cabeza clara. Salí de su oficina sintiéndome vacía. Mateo se iba, Diego se había ido, y yo estaba sola con las consecuencias de mis propias decisiones. Esa noche decidí hacer algo que había estado evitando. Fui a buscar a Diego. Sabía dónde estaría. Siempre iba al mismo lugar cuando necesitaba pensar. El pequeño café en el barrio gótico, el rincón tranquilo, donde servían el mejor café con leche de toda Barcelona y donde nadie te molestaba si querías estar solo con tus pensamientos. Cuando entré, lo vi inmediatamente. Estaba sentado junto a la ventana, con una taza humeante frente a él, mirando hacia la calle como si buscara respuestas en el movimiento de los transeúntes. Se veía diferente, más delgado, más cansado, como si no hubiera dormido en días. Me acerqué lentamente, con el corazón martilleando en mi pecho. ¿Puedo sentarme?, pregunté con voz temblorosa. Diego levantó la vista. Sus ojos, que antes siempre me miraban con tanto amor, ahora estaban vacíos, distantes. «Es un país libre», dijo simplemente. Me senté frente a él, sin saber por dónde empezar. El silencio entre nosotros era denso, pesado, cargado de palabras no dichas y promesas rotas. «Diego, yo...» comencé, pero mi voz se quebró. Él tomó un sorbo de su café, sin mirarme. «¿Qué quieres, Valentina?» «Quiero disculparme». «Está bien». «¿Está bien?» «Sí», dijo con calma. «Acepté tu disculpa. ¿Algo más?» Su frialdad me cortó más profundo que cualquier grito. «Diego, por favor, necesito que hablemos». «¿Sobre qué?», preguntó finalmente mirándome. «¿Sobre cómo me humillaste frente a todos nuestros conocidos? ¿Sobre cómo coqueteaste con tu compañero de trabajo mientras yo estaba parado a metros de distancia? ¿Sobre cómo hiciste una broma de que yo necesitaba ser más interesante?» Cada palabra era una puñalada. «Lo siento», susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lo siento tanto, Diego. No sé qué me pasó. Yo solo...» «Querías atención», terminó por mí. «Querías sentirte deseada. Querías emoción. Lo entiendo. Entonces, ¿por qué no puedes perdonarme?» Diego dejó su taza sobre la mesa con un suave clic. «Porque no es solo sobre esa noche, Valentina. Es sobre los últimos 6 meses. Es sobre todas las veces que llegué a casa y te encontré enviando mensajes con una sonrisa que nunca tuviste para mí. Es sobre todas las veces que te vestiste hermosa para el trabajo, pero no tenías ganas de arreglarte cuando salíamos juntos. Es sobre todas las veces que priorizaste impresionar a Mateo sobre conectar conmigo». Mi respiración se volvió irregular. «No sabía que te habías dado cuenta». «Por supuesto que me di cuenta», dijo con una risa amarga. «No soy estúpido, Valentina, solo soy paciente. O al menos lo era». «¿Ya no?» «Ya no», confirmó. «Esa noche en la fiesta, cuando te vi reírte de mí,
Cuando te vi tocarlo como si él fuera más importante que yo, algo dentro de mí se rompió, y no sé si puede ser reparado. Las lágrimas caían libremente ahora. Diego, te amo. No, dijo firmemente. Amas la idea de mí, amas la seguridad que te doy, amas tener a alguien que siempre está ahí, esperando, mientras tú decides si vale la pena quedarte o no. Pero eso no es amor, Valentina, eso es conveniencia. Eso no es justo, ¿no? Su voz subió ligeramente, la primera muestra de emoción real. ¿Sabes cuántas veces te dije que te amaba en los últimos 3 meses? 34, las conté. ¿Sabes cuántas veces tú me lo dijiste de vuelta? 7. Y 5 de esas fueron respuestas automáticas, como cuando dices «salud» después de que alguien estornuda. Me quedé sin palabras. Diego, he estado viviendo en un matrimonio donde soy el único que realmente está presente, continuó. Y esa noche finalmente lo vi con claridad. Vi que no importaba cuánto me esforzara, cuánto te amara, cuánto intentara ser el esposo perfecto, nunca iba a ser suficiente. Porque tú no me quieres a mí, quieres la versión de mí que existe en tu cabeza, el tipo que es emocionante, impredecible, peligroso. Yo solo estaba confundida. No, Valentina, no estabas confundida. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, y elegiste hacerlo de todos modos. El silencio volvió a caer entre nosotros. Diego se puso de pie, dejando unos billetes sobre la mesa. Tengo que irme. ¿A dónde?, pregunté desesperada. A cualquier lugar que no sea aquí. ¿Cuándo volverás? Se detuvo, dándome la espalda. No lo sé, Valentina. Tal vez nunca. Y con eso salió del café, dejándome sola con mi café frío y mi corazón roto. Pasaron 2 semanas. Diego no volvió, ni llamó, ni envió mensajes. Pero yo tampoco me rendí. Pasé esos días reflexionando, realmente reflexionando, no sobre cómo recuperarlo, sino sobre quién era yo y qué había hecho. Leí los mensajes que había intercambiado con Mateo, miles de ellos, coquetos, inapropiados, emocionantes, y me di cuenta de que Diego tenía razón. Había estado viviendo una fantasía, ignorando la realidad de un hombre que me amaba incondicionalmente. Hablé con mi terapeuta, algo que había dejado de hacer meses atrás, y ella me ayudó a entender algo fundamental. Había estado buscando validación externa porque no me sentía suficiente internamente. Y Diego, con su amor constante y su paciencia infinita, se había convertido en alguien que daba por sentado, como el aire, siempre ahí, siempre disponible, nunca apreciado hasta que falta. Finalmente tomé una decisión. Escribí una carta, no un mensaje de texto, no un email, una carta real, escrita a mano, con tinta azul sobre papel blanco. En ella no pedí perdón, ya lo había hecho suficientes veces. En su lugar, le conté la verdad. Le dije que tenía razón sobre todo, que lo había dado por sentado, que había buscado emoción en los lugares equivocados porque tenía miedo de la profundidad de lo que teníamos. Le dije que su amor era tan puro, tan constante, que me asustaba porque sentía que no lo merecía. Le dije que entendía si no volvía, que respetaría su decisión, cualquiera que fuera. Pero también le dije que si me daba una oportunidad, una sola oportunidad más, le promovería que podía ser la esposa que él merecía. No perfecta, pero presente, comprometida, real. Sellé la carta y la dejé en el buzón de su hermana, María, porque sabía que él estaba quedándose allí. Y entonces esperé. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Diego. Hola, dijo simplemente. Hola, respondí, con el corazón en la garganta. Recibí tu carta. ¿Y? Hubo una pausa larga. Y creo que deberíamos hablar, en persona. ¿Puedes venir a la playa mañana? A las 6 de la tarde. Nuestro lugar. Nuestro lugar era la pequeña cala en Sitges, donde nos habíamos prometido matrimonio hace 5 años, donde todo había comenzado. Allí estaré, dije, y colgó. Al día siguiente llegué temprano. El sol estaba comenzando a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas.
Las olas rompían suavemente contra la orilla. Y yo estaba ahí, nerviosa, esperando, con la esperanza latiendo dolorosamente en mi pecho. Entonces lo vi, caminando por la arena, con las manos en los bolsillos, con esa expresión seria que había aprendido a conocer tan bien. Se detuvo frente a mí. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, Diego suspiró. Leí tu carta, varias veces de hecho, y mi voz apenas era un susurro. Y creo que fuiste honesta, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Lo fui. Pero honestidad no es suficiente, Valentina, no después de todo. Mi corazón se hundió. Entiendo. Déjame terminar, dijo suavemente. Honestidad no es suficiente, pero es un comienzo. Levanté la vista, esperanzada. He estado pensando mucho sobre nosotros, dijo continuo, sobre lo que salió mal, y me di cuenta de algo. Yo también tuve parte de la culpa. Diego, no. Sí, insistió. Fui demasiado complaciente, demasiado pasivo. Pensé que si te daba espacio, si era paciente, eventualmente volverías a mí. Pero lo que realmente hice fue darte permiso para alejarte. No es tu culpa que yo... No es una cuestión de culpa, interrumpió. Es una cuestión de responsabilidad. Ambos dejamos que esto sucediera. Tú buscaste emoción en otro lado y yo me escondí detrás de mi paciencia. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. ¿Qué significa eso para nosotros? Diego dio un paso más cerca. Significa que si vamos a intentar esto de nuevo, si realmente vamos a intentarlo, no puede ser el mismo matrimonio de antes. Tiene que ser algo nuevo, algo mejor. Estoy dispuesta, dije rápidamente, a lo que sea. ¿Terapia de pareja? Sí. ¿Transparencia total? ¿Nada de mensajes secretos? ¿Nada de coqueteos inofensivos? Sí. ¿Y si me pides que busques otro trabajo? Porque no puedo competir con Mateo o con quien sea que venga después si sigues en el mismo ambiente. Eso me detuvo. Pero luego pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que estaba a punto de perder. Ya envié mi renuncia. Ayer. Empiezo en una nueva compañía el mes próximo. Marketing digital. Un campo completamente diferente. La sorpresa cruzó su rostro. ¿En serio? En serio, porque tienes razón. Necesito un nuevo comienzo. Y no solo para nosotros, para mí. Diego asintió lentamente. Bien. ¿Entonces volverás a casa? Él vaciló. No todavía. Necesito más tiempo, pero podemos empezar a reconstruir, lentamente. Citas, conversaciones reales, conocernos de nuevo. Como si acabáramos de conocernos. Exactamente. Una pequeña sonrisa apareció en mis labios, la primera sonrisa real en semanas. ¿Puedo empezar ahora? ¿Empezar qué? A conocerte de nuevo. Diego me miró durante un largo momento, y entonces, por primera vez desde esa horrible noche en la fiesta, sonrió de verdad. Está bien. Y nos quedamos ahí, en la playa donde todo había comenzado, viendo el sol hundirse en el horizonte. No era un final feliz, no todavía, pero era un comienzo, y a veces eso es suficiente.